Y siéntese, querido estudiante. Profesor, venimos corriendo porque que apareció y que hay una tumba allá cerca del Alto Tíbet, allá en Cachemira, allá en la India, de un mendigo, un hombre pobre que llegó buscando las tribus de Israel que estaban por fuera como las ovejitas, y es nada más y nada menos que la tumba de Jesucristo, quien murió mendigo, pobre y pidiendo limosna en la India. Y aquí, sin embargo, todos estos compradores y vendedores de votos, todos estos alcahuetes de la mentira, de la blasfemia y de la lascivia en los púlpitos se ven y se hacen sentir que están en el santo cielo con la doctrina miserable y mentirosa de un hombre que no conoció a Jesucristo, como fue Pablo de Tarso, el asesino, y habla y crea los cartas pastorales generales y soterológicas, y ahí se basa la mentira del pecado y de la muerte y de la resurrección. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros, profesor? Pero ya nosotros nos dijeron que apareció su segundo libro, profesor. De eso que me querían venir a decir, profesor, venimos corriendo porque lo vimos a un vecino que lo tenía en la mano leyéndolo, profesor. ¿Es verdad, profesor? Sí, claro, es muy verdad eso. Ese aquí a mi segundo libro, que nos narra ciertas cosas muy importantes, como fue y es tan hermoso como el narcopoema de Federico Santo Domingo o del Hijo de Santo Domingo, cuando la pócima celeste de Gregory. Por lo tanto, yo quiero que no hable de su libro. O sea, no, lo que les puedo decir que llegué al Espotrero de los de la Rosa un 31 de diciembre a los 6 años. Mi padre me dejó ahí después de libar licor con el descendiente francés Edouard del Barre Lugo. Mi abuela, con su máquina de raspado, era viuda. Del Barre tenía un gallo blanco y se atrevió a enamorar a la viuda del español José Valentín Ferreiro. Era desde mi kiosquito hasta Almógenes el barrio, solamente unas 3 carreras cortas que desembocaban donde el Güey Colcana, y una larguísima cual culebra calle de arena y piedra que se perdía entre caminillos y hierbas, ojo de agua. Vi todo lo narrado desde allí, mis vivencias infantiles, amigo, y lucha por sobrevivir hasta ahora que tengo ya ahorita 80 años. Por lo tanto, la historia olvidada del Barrio Valle, que aparece en algunos capítulos o fragmentos en YouTube, ya es un libro y es un hecho y todo, y ya se está, lo estoy vendiendo, porque aquí en Barranquilla y aquí en Colombia, donde no es Cuba, que dicen que es atrasada, para hacer un librito como este hay que ser millonario, porque la máxima expresión de dominio de masa se dio cuando Francia y el liberalismo dominaron a través de la masa, como había venido sucediendo desde la Edad Media hacia acá, y se convirtió el libro en un producto burgués. Solamente los ricos podían publicar. Por lo tanto, ya nace aquí la cuestión que tiene que intervenir el Estado, porque como que aquí en Barranquilla y lo estamos viendo por estos aparatos, a veces unos ellos logran millones y miles y le dan premios y de todo aquí por ejemplo por Facebook, YouTube, a unas cuestiones que son vulgares y dan risa, y ya va por eso que asustaron a una persona y enseguida se convierte aquella persona en una estrella del celuloide en Facebook y en YouTube por las cuestiones estas, y le mandan regalos y lo mandan a los embusteros políticos también. Pero una obra como esta de Robinson Ferreira, pero que realmente es Eddie Muriel, su seudónimo, así como Nectalí Reyes, tiene un seudónimo que es Pablo Neruda. Nos narran muchas cosas hermosas en su índice, este libro de la historia olvidada del Barrio Valle, el cual se recoge en unos capítulos aquí y aún le faltan algunas cosas para salir a la segunda parte. Por lo tanto, aquí tenemos la población y cobros
del barrio. Nunca se llamó Barrio Valle, era un expotrero de La Rosa, y cuando se vendieron los terrenos ya en la Villa del Valle. Eso Palenquera, años 70, cuando ya echan de allá del barrio abajo a los palenqueros, a los negros que vivían allá, y que entonces con su bulla, esas cuestiones, poblan Nueva Colombia, la Manga, y también en el Valle Alto y el Bajo Valle se meten. Sobresalientes personajes, por ejemplo, están aquí: jugadores, deportistas, taúres, bandidos y vida noctámbula. Daniel el Toro, que es un cuat en Nueva York, un cuat importantísimo en el sentido de su propio autocrecimiento, y se convierte allá en cuats, que aquí lo es el Toto Rubio, quien estuvo junto con Caimán Sánchez y Antonio Rada, estuvieron en Arequipa, Chile, cuando el Mundial contra Rusia, cuando Marcos Col le hizo el gol olímpico a Yesí la Araña Negra, uno de los grandes arqueros del mundo. Bueno, Marcos Col tiene una escuela, es un cuac aquí, Daniel del Toro es un cuac en Nueva York. Y me dice, vamos a patrocinarte tu libro, primo, y tal. Bueno, este es familiar del Cherry, de mi prima Carolina, de Daniel el Viejo. Y así el libro pasa y nace la historia, y narra jugadores, y narra fundadores de clubes, como Nora Caicedo, el Club Antillano en la de 68 con 19, Vicente Carrillo, el de Sapo con Ronquera y creador del Club Carioca, y el baile de carnaval Sapo con Ronquera en homenaje, cuando aquella sale de un momento a otro, cuando él está viendo las ranas y los sapos croá, 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 y las ranas brincar como si estuvieran bailando de un lado para otro, y él le vino la idea y le clavó a su donde ponía un Philips viejo, un radio, y se ponían a bailar los familiares ahí y entonces él le clavó a ese bailecito, le clavó Sapo con Ronquera, y después salió el disco y los sapos tenían ronquera, mandaron un chaparrón, y entonces así nació el baile Sapo con Ronquera, que los martes de carnaval todavía ya abuelos y bisabuelos, aquellos jugadores que eran niños, como Miguel Ávila, Ferreiro, Orlando Hernández, que está ahora enfermo, y una cantidad de jugadores todavía que son nietos, que son abuelos, y tienen nietos, y tienen bisnietos, van con sus compañeras ya ancianas también, y jóvenes, y a celebrar el martes y despedida de Joselito de carnaval en el baile Sapo con Ronquera, al lado de mi kiosquito, fundado por el más grande líder que ha tenido el barrio del Valle, como es don Víctor M. Reyes, que ahora está la bomba ahí, Virrey, que así se llamaba el teatro de Víctor Reyes, también el Virrey, pero ahora se llama Ecos, Monterrey, la bomba. Así por el estilo, Vicente Carrillo aparece en el libro. Y aquí se narra rápidamente quién es realmente Robinson Ferreira, el mendigo que, igual que Jesucristo en la India, pide limosna por las calles de Barranquilla, porque aquí solamente se puede publicar la alcaldía de Barranquilla unos dibujos y unos mamarrachos de Nito Cecilio en carnaval y no sé qué, pero un escritor como Robinson Ferreira, que no recibe ni de la alcaldía ni del gobierno nacional, que porque su CISBEN es de los más altos de Barranquilla, como si fuera el hijo o el nieto de Federico Santo Domingo, pero no este que es el poeta, sino el que hizo el Teatro de Cultura allá en Bogotá y aquí en la Plaza de la Paz y no sé qué, pero la realidad es otra, como es otra la realidad de Cristo, de las mentiras que creó la iglesia. Por lo tanto, dice en su biografía de Eddie Muriel o Robinson Ferreira, que él escribió Odas de Arena, poemas a Barranquilla,
Historia olvidada del barrio Valle, que ya es un libro, y que no era un libro sino unos manuscritos. Y Robinson Ferreira tiene los manuscritos del Falso Testamento de María. Robinson Ferreira nació en 1955, su mamá no sabe ni cuándo nació, ella dice que en el 56, lo bautizaron en el 57, etcétera, etcétera, que es lo que menos le interesa a este bebé que escribe este libro, y que fue secretario del excónsul de Colombia en Panamá, Rafael Pacheco Blanco, el fundador de Técnicas Comerciales, Tecnicor, quien lo fundó allá antes de que, muchas décadas antes de que Robinson Ferreira fuera graduado como contabilista ahí y se convirtió en él lo llamó para que sea su secretario porque tuvo una calificación en contabilidad alta, y a otro muchacho que pasó a un banco. Hoy se conoce como Universidad Técnica de Comercio, Tecnicor, ya prácticamente como una universidad. Robinson Ferreira en 1975 graduó ahí en el edificio 05, allá el edificio Bolívar, segunda planta, cerca al centro cívico. Ahí salía con su corbata y su pantaloncito apretado, bota ancha y eso, a llevarle papeles aquí y allá, a tenerle esto, a buscarle aquello, y tantas cosas que hacía Ferreira ahí, vigilar la contabilidad de las muchachas que llevaban los libros diarios y esas cuestiones que estaban en su oficina. Y así, este Robinson Ferreira, ya ve, un hijo más de él, como diría José María Vargas Vila, ahí entrego a un hijo mío más para que inicie su lucha en las librerías, en el mundo de los lectores, de la cultura social, de la cultura universal. Y Robinson Ferreira entrega a este hijo a sus amigos y familiares y cuestiones de que quiera comprarlo. Este hijo, Robinson Ferreira, fue profesor de literatura y español del Colegio José María Córdoba, también del profesor Morilla. Y en primaria en la escuelita de Ildefonso Perea, en La Esmeralda, en 1980 al 90. Ha dado cursos de filosofía, graduado en Cristología y seminarista de Cultura Universal y Bibliología en el Instituto Bíblico Alfa y Omega de Santo Tomás. Robinson Ferreira agradece a Dios por permitir su nacimiento, a su familia por su apoyo, a Daniel, padre e hijo, a Sisto Urrieta, el ángel de Magangué, a Nora, Nora Pérez, quien fue una de sus, se puede decir, su primera secretaria cuando hizo Insecto de la catástrofe de Andes y mandó a Bogotá en el tercer congreso del cuento Pablo Neruda, que se celebró en Bogotá. Mandó unos manuscritos porque Robinson Ferreira, así. Carolina Pérez, madre de el Quack americano, del Quack que ha tenido toda su vida en Estados Unidos, Daniel del Toro, a Donald Pérez, quien ayudó a escribir, a que se imprimiera Odas de Arena, el primer libro de Robinson Ferreira, o de Eddie Muriel, a Yasmín, porque traía siempre y le entregaba lo que su tía Nicolasa Vargas enviaba para pagar en el hospital a las cuotas que tenía que pagar en el hospital El Cari cuando su hija estuvo interna después de graduar en el bachillerato, hacen tantos años, 30 y pico de años. A los buenos amigos por comprenderlo, y a mi hija Yoeli por hacerme sentir el sentimiento de padre, y a mis abuelos y abuelas que me amaron. Eso dice el poeta Eddie Muriel, y ese es el que escribe este libro. Y un tipo que camina, pues sigue caminando, y ahora viejo, casi anciano, por las calles de Barranquilla, pero que sin embargo la alcaldía nacional, local y la cultura nacional sigue creyendo que solamente pueden escribir los ricos, los multimillonarios, porque el libro es un instrumento masivo que nació y que fue en Francia uno de los medios por el cual viajaba a las mentes y a las masas el pensamiento burgués de aquellas épocas. Los pobres también pueden escribir, y la alcaldía apoya la Secretaría de Cultura. Este libro
va a salir mucho más grande poco a poco a medida que se le introducen más historias, y así le doy fin a Historia Olvidada del Barrio Valle, que varias veces le prometí que de un momento a otro se escribiría. Ya los manuscritos son libros. La editorial que lo quiera publicar debe pagarme un cheque, porque yo soy el trabajador del libro. Y ellos deben pagar, no solamente, pues deben explotar. Nos vemos en la próxima. O si no, se va la candela. A mí me gusta la candela. Aquí se baila la candela, aquí se baila como quiera, como se bailaba en el kiosquito y en la verbena y en Sapos con Ronquera.